Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 2 de abril de 2016 y esto es La Contracrónica. Sometimes I get a good feeling, Era algo que ya todos temíamos y todos sospechábamos, que después de los fastos del año 2015 el déficit público, es decir, la diferencia entre los gastos y los ingresos del Estado, se iba a ir a las nubes. No querían aceptarlo desde el gobierno y andaban dando largas diciendo que esto no fue hace no mucho, hará un mes, una cosa así, que se iba a desviar unas pocas décimas, con unas pocas décimas. La cosa es que el gobierno, es decir, Rajoy y Montoro, habían pactado con Bruselas que iba a estar en el 4,2% y se les ha ido al 5,1, al 5,18 exactamente. Es decir, un punto por encima de lo que habían acordado. ¿Y qué diferencia hay con el déficit del año 2014? Es decir, un año antes. Bien, una diferencia minúscula. En el año 2014 fue del 5,9. Han sido incapaces de reducir prácticamente nada el déficit durante un año entero. Teniendo en cuenta que el déficit público, es decir, esta diferencia entre gastos e ingresos, es uno de los principales problemas de la economía española, que la sigue lastrando y nos sigue manteniendo en cierto modo en crisis, pues que un año en el que la economía ha estado creciendo al 3%, en el que se han creado 800.000 puestos de trabajo, que sigamos con un déficit tan alto, habida cuenta, repito, de que el volumen de ingresos del Estado ha aumentado de manera considerable, significa que no han hecho más que gastar, a pesar de que Rajoy y especialmente Montoro lo nieguen. oh, 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 yeah. Whoa, it must be love. Porque de esto y de ninguna otra cosa va este asunto, de engañar, de negar y de mentir. Cristóbal Montoro, que ha sido, y lo he dicho en multitud de ocasiones, probablemente el peor ministro de Hacienda de la historia reciente de España, sin ninguna duda. Es decir, no conozco una cosa igual. Todas las críticas que le hagamos nos quedamos cortos. Decía ayer que sí, que se habían ido al 5,2% del PIB, a pesar de que habían pactado un punto menos, pero por cosas que no respondían a su voluntad, es decir, que habían sido involuntarios, y que a pesar de todo, el déficit público, Rajoy lo había reducido considerablemente más que Zapatero. Esto es fácil de rebatir, no hace falta mirar muchos datos ni ser un experto en econometría. Hace falta simplemente irse a Datos Macro o a cualquier otra de estas páginas web en las que se puede mirar el histórico de déficit, se puede mirar también el histórico de desempleo, el histórico de deuda, el histórico de lo que queramos, de inflación. Bien, pues nos vamos a cualquiera de estas páginas y lo que nos encontramos es con que en el año 2011, es decir, el último ejercicio en el que gobernó Zapatero, el déficit público, por cierto, era muy alto ya por entonces, pero estaba en el 9,5%. Zapatero, no olvidemos, lo había bajado, lo había llevado hasta el 11% en aquel año annus horribilis del año de 2009. ¿Os acordáis? Los planes la locura, el desempleo, los 3.000 parados nuevos diarios. Zapatero se ató los machos en 2010, no voluntariamente, sino porque se lo impuso la Unión Europea y consiguió dejarlo ese mismo año, en 2010, en el 9,40. Es decir, consiguió bajarlo casi 2 puntos. Y un año más tarde, como había elecciones, disparó el gasto de nuevo y lo aumentó unas pocas décimas, pero se mantuvo en el 9,5%. Mariano Rajoy se impuso, y lo ha repetido en sucesivas ocasiones, que su plan número uno y su prioridad número uno era la lucha contra el déficit. Insisto, y justificó todo, las subidas de impuestos, las 40 subidas de impuestos, no digo 40 por decir un número cualquiera, digo 40 porque no se ha subido 40 veces los impuestos en 4 años. Las subidas de impuestos todas iban dirigidas a controlar el déficit por exigencias del guión. ¿Quién dice el guión? ¿Quién dice Bruselas? Dice el Eurogrupo, que decía, oye, que ya está bien, que no podéis seguir gastando más de lo que ingresáis eternamente, y que además llegasteis a un acuerdo en su momento, el acta única, que os comprometíais a no superarlo bajo ningún concepto del 3%. Hemos sido tolerantes durante los años de la crisis porque nos hemos ido todos a déficits muy grandes, pero ahora ya está bien, ya lleváis muchos años. Bien, esto era la prioridad, repito, la prioridad número uno de Mariano Rajoy. En estos 4 años ha pasado del 9 al 5,2. Bien, pues lo ha reducido bastante, 4 puntos, ¿no? Zapateros, en cambio, solo redujo 2. Ya, la diferencia de que Zapatero solo lo redujo 2 es que lo redujo 2 en 2 años. Y este lo ha reducido 4 en 4 años. O casi 5, 4 años. Es decir, lo ha reducido lo mismo. La reducción del déficit zapaterense y rajoyense son las mismas, a un punto anual.
simple, con la gravedad añadida de que Rajoy ha dispuesto de un montón de herramientas para poderlo bajar, por no hablar de la mayoría hipermaxi absoluta que ha tenido y de la que ha gozado durante 4 años. Mayoría en el Congreso, mayoría en el Senado, mayoría en prácticamente todas las autonomías, mayoría en ayuntamientos. Es decir, Rajoy de 2011 a 2015 movía un dedo en el Palacio de la Moncloa y temblaba toda España, porque tenía su gente por todas partes. Es decir, cuando decíamos a principios de 2012 que Rajoy que si no se arreglaba ahora no iba a haber manera de arreglarlo, teníamos razón. Por una vez se había depositado casi todo el poder en manos de unos pocos para que esos pocos, con el programa adecuado, hiciesen lo que parecía imposible. Bueno, pues no, han hecho lo contrario. Es decir, han continuado el zapaterismo. En manos de Zapatero y de Elena Salgado hubiéramos estado en las mismas, es decir, reduciendo 1 punto al año de PIB, de déficit sobre PIB. Igual, si hubiéramos dejado ese año hubiese vuelto a ganar las elecciones el Partido Socialista, en la persona de Pérez Rubalcaba, hoy nos encontraríamos también aplicando políticas típicamente socialistas, es decir, las políticas de Rajoy, nos encontraríamos con un déficit del 5,2%. Claro, aquí habría que ver si realmente esta rebaja se ha debido a recorte de gasto, como dice Rajoy, que ellos efectivamente se han apretado el cinturón, o a que nos han subido los impuestos. Eso es otra cosa que he estado mirando los datos. Insisto, los datos no hay que ser un especialista, ¿eh? Lo están todos en 2 o 3 páginas web de Internet y están disponibles para cualquiera que sepa leer y que sepa sumar y restar. Lo que sí deberíamos ver es cuánto gasta el Estado, porque muchas veces hablamos de déficit, el 2, el 5%, el 7, el 9, el 11%. Bruselas nos pide el 3%, nos hemos llegado a un acuerdo del 2,8%, pero no le ponemos números. ¿Cuánto gasta el Estado? Esa es una buena pregunta. ¿Cuánto gasta el Estado cada año? Es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Qué cantidad de dinero? Igual que yo puedo decir cuánto he gastado durante el año 2015, no tengo más que sumarlo todo, el alquiler, el seguro de la moto, lo que me he gastado en comer, etcétera, viajes, no sé qué. Puedo decir, pues me he gastado tanto dinero y he ingresado tanto. Luego tengo un superávit o tengo un déficit. Bueno, lo podemos hacer, lo puedo hacer yo, lo puede hacer cualquiera de vosotros. ¿Cuánto gasta el Estado? Esa es una pregunta fundamental que la mayor parte de españoles no sabrían responder. Bien, el Estado gasta aproximadamente casi medio billón de euros. Teniendo en cuenta que nuestra economía es una economía de algo más de 1 billón de euros, o del entorno del billón de euros, lo que podemos concluir es que el Estado se gasta la mitad de la riqueza nacional. ¿Cuánto gastaba el Estado en 2011? ¿Hay alguna diferencia sustancial sobre lo que gastaba en 2015? Pues no, en 2011 gastaba casi medio billón de euros y en 2015 gastó casi medio billón de euros. ¿Durante los años de la crisis ha bajado esa cantidad de gastos? Pues si nos vamos a la evolución del gasto público en España, no. En 2012 bajó un poquito, se quedó en unos por encima de los 450.000 millones de euros y a partir de ahí empezó a subir. Sin llegar nunca a tocar el medio billón, pero es que en tiempos de Zapatero tampoco tocó nunca el medio billón. El año que más se gastó fue 2009 y no tocó el medio billón por muy poquito, pero no lo tocó. Es decir, que desde el año 2008 a esta parte nos estamos moviendo el gobierno se está moviendo, mejor dicho, en una horquilla de gasto muy similar. Como digo, lo del año 2008, que es el que empezó la crisis. Y un dato más alarmante todavía. En 2007 el Estado gastó menos dinero que el año pasado. Gastó un poquito más de 400.000 millones de euros. Esto es algo que no se suele decir, pero es así. En España no ha habido recortes. No ha habido recorte de gasto público. Ha habido incremento de gasto público y a los hechos, a los números me remito. Insisto, estos son datos reales, ¿eh? Y el Estado no tiene precisamente mucho interés en mentir porque esto es poco popular. Y hay que descender a estos datos para verlo. En 2007 se gasta menos que en 2015. En 2008 se gasta menos que en 2015. En 2015 se gasta más que en 2014. Un poquito, estamos hablando ya de cantidades pequeñas, pero la diferencia que hay de gasto entre 2015 y 2007 es considerable. Estamos hablando de varias decenas de miles de millones de euros. Así que,
sinceramente, los que te vienen diciendo que el objetivo de Rajoy era la contención del déficit y lo ha contenido porque lo ha pasado de un 9 a un 5, pues no has contenido nada, Mariano. O lo has contenido lo mismo que Zapatero. Y aparte, ¿lo has contenido de qué manera? Porque si hablásemos ceteris paribus, es decir, que hoy tuviésemos los mismos impuestos, los ingresos del Estado, que en el año 2011, pues habría que quizá felicitarte. Pues sí, has conseguido reducir considerablemente 4 puntos el déficit sin subirnos un céntimo los impuestos, pero no es verdad. Al contrario, nos ha subido 40 veces los impuestos. Al punto que si ahondamos más en los datos, lo que nos encontramos es que este recorte de déficit, este paso del 9 al 5%, casi todo se debe a aumento de ingresos, no a recorte de gastos. Esto, de nuevo, es la contabilidad nacional. No me estoy inventando nada, no es una opinión de Fernando Díaz Villanueva. Estoy simplemente mirando los datos y sacando conclusiones sobre ellos, conclusiones que están a la vista. No hace falta tener ideología ni nada para ver que los datos son los que son. Bien, mucha gente dice que esto se debe a que, claro, durante los últimos años se ha disparado partidas de gasto como pueden ser la del desempleo o la de la amortización de deuda, es decir, pagar los intereses de la deuda, el dinero que se venía pidiendo hay que ir devolviéndolo. Hay que ir remunerando a los tenedores de bonos. Es lógico. Por otro lado, si yo compro un bono del Estado español, pues lo que quiero es que me devuelvan una parte. Y esta pregunta que nos hacemos todos, ¿realmente eso es cierto, tal y como vienen diciendo los peperos de guardia, el propio ministro? No, es que hemos recortado, pero se nos ha ido la mano con el desempleo y con los intereses. Bien, eso tampoco. Si detraemos de lo que el Estado gastó en 2011, último año de Zapatero, detraemos el gasto en desempleo, había ya entonces muchos parados, había más de 5 millones de parados, y detraemos el desempleo, los gastos de desempleo, y detraemos los intereses de la deuda, nos encontramos con que el Estado ese año gastó algo más de 400.000 millones de euros. Como veis, no es tanto, ¿eh? Al final el gasto del Estado va por otros lados. No pensemos que es que aquí, claro, medio billón de euros, pero se nos va en desempleo y se nos va la cosa esta, el pagar a los cabrones de los tenedores de deuda, estos especuladores malditos, se nos va la mitad, ¿no? Se nos va una parte pequeñita. No llega a 100.000 millones de euros. ¿Cuánto se gastó en 2015? Si quitamos y detraemos de la cantidad total el desempleo y los intereses de la deuda. Pues sí, casi 400.000 millones de euros, es decir, una cantidad muy similar, prácticamente igual, en 2011 y en 2015. Tampoco ha habido ninguna diferencia sustancial. La ventaja que ha tenido Rajoy es que durante el último año, especialmente 2014 y 2015, se han creado bastantes puestos de trabajo, que no había ya que pagarles un desempleo, y que en España hay mucho desempleo de larga duración, y el subsidio de desempleo se paga solo 2 años, máximo. Así que mucha gente que está parada, que lleva parada desde 2012 o desde 2013, pues ya no cobra, no puede cobrar por una cuestión de tiempo. Entonces, sigue habiendo muchos parados, pero no parados que hay que pagarles cada mes. Por lo tanto, la cantidad, y eso también podemos mirarlo, la cantidad de parados que cobran prestación es muchísimo menor de las que cobraban prestación en el año 2011. Lo que os comentaba antes de si esto se ha debido, que es un dato importante, si esto se ha debido a aumento de impuestos o a recorte de gastos, y os decía que efectivamente ha sido por aumento de impuestos, no es una impresión mía, que soy un malvado neoliberal y siempre pienso que el Estado lo único que piensa es en recaudar y en recaudar. No, es que si miramos los datos nos encontramos con eso. Prácticamente todo el recorte se debe a los impuestos. Se debe a aumento de ingresos. Entiendo que son por impuestos. Hasta donde yo sé, Montoro no se prostituye por las noches. Bueno, y si lo hiciese no creo que pagasen mucho por él, pero bueno, bromas aparte. Es decir, prácticamente todo el ajuste ha ido sobre el bolsillo de los españoles, mediante aumentos fiscales o invención de nuevos impuestos, que eso también se ha dado. Si bajamos de nuevo a los datos, lo que vemos es que solo hubo recorte de gastos, recorte genuino de gastos en un año, en el año 2012.
Ese año sí, ese año se verifica un recorte real. Un recorte real de ingresos, porque ese año había mucha gente desempleada, y un recorte real de gastos. A partir de ahí los ingresos empiezan a aumentar, porque claro, eran tantos impuestos y colocados en tantos sitios que al final, bueno, como yo decía en aquella época, es que nos van a saltar las tuercas, y nos han terminado saltando las tuercas. Partiendo del hecho de que solo se recortaron gastos reales en 2012, si miramos un año antes, vemos que Zapatero también recortó gastos en 2011, sustancialmente. Con la diferencia de que Mariano Rajoy todo lo que recortó en 2012 lo ha aumentado en 2015, por elecciones o por lo que sea. Quizá por elecciones. Quizá porque consideraba que esto ya estaba resuelto, que la economía iba a crecer un montón y que esto, bueno, ya tenían puesto el sistema fiscal y aquí cualquier cosa que hagamos devenga impuestos y de un modo u otro pueden volver a gastar. Pueden vender la piel del oso antes de haberlo cazado o antes de que nosotros lo hayamos cazado. O sea, el planteamiento de esta gentuza, no encuentro otra palabra, creo que es la que mejor define a Rajoy, Montoro, Álvaro Nadal, gentuza. Son tipos que están endeudándonos. ¿Usted consentiría, vosotros consentiríais que os endeudase el vecino? ¿Por qué consentís que os endeude Álvaro Nadal? Esa es la pregunta. Y si os lo hace el vecino, si contrae una deuda en vuestro nombre, ¿le llamaríais gentuza? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Bueno, pues entendéis por qué hay que llamarles lo que son. Gentuza. Se me ocurre otra palabra, no lo sé. Chusma, quizá. Chusma, abogados del Estado chusmizados. Es una calificación, me parece, bastante realista para lo que han venido haciendo los últimos 4 años. Ahora bien, como son así de cucos y así de dados a la mentira, a pesar de ser abogados del Estado, les encanta mentir. Bueno, Montoro creo que no es abogado del Estado, creo que es solo catedrático de Hacienda Pública, creo. Bueno, lo mismo da que me da lo mismo. Lo que cargaron ayer viernes fue sobre las autonomías. Dijeron, claro, es que esto, puñeteras autonomías, lo cual encaja además muy bien con el imaginario de muchos votantes de derecha. Las autonomías son las culpables. Son unas derrochonas, además de traidoras a la patria, unas puñeteras derrochonas, no gastan, no sé qué. El Estado no puede hacer nada, el Estado realmente, el gobierno central es ejemplar, el gobierno de Rajoy, unos tipos estupendos. Si no fuese por las putas autonomías, aquí esto se habría arreglado, no habría déficit, seríamos todos felices, esto sería el país de jauja. Pues no. En los últimos años, si bajamos de nuevo a los números que facilita el propio Estado. Yo los números no me los invento, ni estos los ha sacado el Economist, los saca el Estado español. Si bajamos a esos números, lo que nos encontramos es que si ha habido alguien que se ha ajustado en España han sido las autonomías en los últimos años. Vale, es cierto que han recibido transferencias del Estado. Es decir, que se ha movido la deuda de un lado a otro. Se ha trasegado, como en la sentina de un barco, se ha trasegado la deuda de un lado a otro. De las autonomías, en este caso, al gobierno central, mediante, pues ya sabéis, fondos como el de liquidez autonómica y demás. Si bajamos todavía un poquito más, un escaloncito más, a este infierno del déficit, si nos encontramos es que de 2012 a 2015 los mayores déficits han sido de la Seguridad Social y de la Administración Central. De hecho, en 2012 y 2013 las autonomías gastaron sustancialmente menos. El recorte creo que es de 16.000 millones de euros, y no he leído mal. La Administración Central, en cambio, solo recortó en 2012, como ya he dicho antes. En 2013, 2014 y 2015 ha gastado sustancialmente más. Pero bueno, vamos a quitarle, ya les hemos quitado antes los intereses de la deuda, le hemos quitado el desempleo, vamos a quitarles las transferencias a las comunidades autónomas. Pues descubrimos que también, que solo el Estado, descontando las transferencias, descontando los gastos por desempleo y descontando los intereses de la deuda, también ha gastado más. Menos un año, 2012. El resto, 2013, 2014 y 2015, gastó más. Fiándolo todo pues, a una recuperación económica milagrosa que se ha producido en cierto modo, pero claro, no esa recuperación para sostener a esta panda de manirrotos, hubiéramos necesitado una recuperación económica al estilo chino. Ponernos a crecer al 10, al 12%. Y obviamente España ya no está en ese ciclo. Ya no se va a poner... No, el país ya lo tenemos hecho. Es
No hay que construir las carreteras, las ciudades, los ferrocarriles, ¿no? Ya está hecho. No puede ponerse a crecer, ni hemos encontrado de pronto las mayores reservas de petróleo en el Golfo de Vizcaya. Por lo tanto, es muy, muy difícil que el país crezca más allá. Es una economía madura que crezca más allá del 3, del 4%, un año bestial el 5%. Alemania no crece más que eso. Además, es un crecimiento normal, crecer entre el 2 y el 3%. Es lo razonable, a no ser que pase algo extraño. Pues no, y os parecía increíble, ¿eh? Abogados del Estado con la oposición que tienen. El otro, a catedrático. Este de aquí, registrador. Realmente, ¿en manos de quién nos hemos puesto? La cuestión, lo que subyace debajo de todas estas trolas es, y esto a veces creo que nos cuesta aceptarlo, es que hemos estado gobernados por unos trileros. Es un hecho, durante 4 años. Unos trileros que además se habían vestido de abogado del Estado y parecía que tenían cierta respetabilidad. Pero no son muy diferentes a Salgado, Zapatero and Company. De hecho, son lo mismo. Eso en el mejor de los casos. En otro, en el peor, son incluso peores, porque Salgado, Zapatero and Company no nos pegaron los rejones fiscales, no nos metieron los rejones fiscales que nos han metido esta gente, esta chusma. Eso hay que reconocerlo. Zapatero subió el IVA. ¿Os acordáis, no? ¿Os acordáis la que montó Rajoy, montando mítines y demás? Pero es que subió el IVA, creo que fueron 2 puntos, del 16 al 18. Estos hijos de Satanás lo han subido hasta el 21 y se están planteando llevárselo al 25. Esta es la realidad. Ahora no me vengáis con, no, es que claro, la contención, el Bruselas. Sí, no han reducido gasto ninguno. El problema, y esto es una cosa que normalmente no se plantea, es que da igual cuánto aumentes los ingresos. Nos puedes poner mañana un superimpuesto del 95%, nos puedes expropiar todas nuestras casas y que el gobierno las venda. Puedes ponernos a trabajar 17 horas en las canteras. Da igual lo que ingrese el gobierno. Da igual que se encuentre mañana, ya digo, el mayor yacimiento de petróleo frente a las costas de Cantabria. Es lo mismo. Se lo va a gastar. Lo va a aumentar en la misma o en mayor medida el gasto. Esta es la realidad. Por lo tanto, solucionar estos problemas por la vía de los ingresos es esto. Este es el resultado. Lo venimos diciendo, yo por lo menos, y como yo unos cuantos más, desde hace años. No sé si habéis visto, y si no lo habéis visto os invito a verlo, está en YouTube. El documental que yo hice hace unos años, Bancarrota, habla precisamente de esto. La última de las burbujas, trato 3 burbujas, la burbuja del sector público no se ha pinchado. Y estamos en 2016. Y la burbuja del sector público, una de sus síntomas es déficits públicos descontrolados. Esto es un hecho. No estoy inventándome nada, no estoy opinando nada. No estoy haciendo, magufería. Todo está contrastado. Contrastado, insisto, sobre la contabilidad nacional. Si la idea es, si el planteamiento de estos tíos es mentir para tapar un endeudamiento que ya no se soporta y un saqueo bestial a las clases productivas del país, caray, realmente, ¿esto es lo que quieren oponer al populismo? ¿Al populismo que va a destruir el país? ¿Es esto, Mariano? ¿Es esto, Cristóbal? ¿Esto es lo que queréis oponer, lo que queréis poner enfrente? O lo mejor dicho, lo que habéis puesto enfrente. No sé, yo os doy por amortizados, sinceramente. Os tendrían que dar ya vuestros votantes y tendría que empezar a aparecer brotes nuevos en algún punto de ese partido. Que hoy por hoy, y con esto, no me queda más remedio que concluir que es ya de enfermedad terminal. Pues amigos queridos, esto es todo por hoy, este podcast de sábado, que no lo pude hacerlo ayer por causas de fuerza mayor y lo hago hoy. Quería ayer ajustar las cuentas, apretar bien las clavijas
a Montoro y no pude, así que le he dejado apretadito de cumplido, como tenía que cumplir. He cumplido hoy. Mañana, que sí podré hacer el podcast, estaré aquí de vuelta tratando otro tema, que más o menos tengo en la cabeza, pero no os lo voy a revelar. Así que, amigos, hasta mañana.